Actualidad cofrade de la Semana Santa de Vélez Málaga. Historia, devoción, hermandades, desfiles y recorridos. Con Pablo Domínguez. Todos los días a partir de las 7 de la tarde, La Voz del Sentimiento en Fusión Radio. Programa patrocinado por Zona Copi, Telepizza, Alsara Javier, Sanaxa, Almacenes La Lonja, Pinturas Andalucía, Under 12 Coffee and Tea, Viajes Chamonix, Florimar, Graneles de Lola, Suministros La Fortaleza, Farmacia Las Carmelitas, Viveros Brocau, Red Publicidad Copyred, Ferretería Central, Occident Seguros, La Tabernita del Palquito, Asador de Pollos Mari, Agrupación de Cofradías y Ayuntamiento de Vélez Málaga. Buenas tardes, bienvenidos a La Voz del Sentimiento, este programa dedicado al mundo cofrade y cristiano que se pone en camino, hoy miércoles de ceniza, a ese proceso de conversión del corazón y que tantas personas pues también preparan todo lo que va a ponerse en pie en las calles de nuestra ciudad en la Semana Santa y dando comienzo así a una serie de eventos, tanto eclesiales como propiamente de las cofradías. Nos ponemos en camino después de este propicio comienzo con esas lecturas que ya a estas horas pues se habrán escuchado en muchos templos y donde ya se nos anuncia ir cambiando el corazón. Hoy pues tenemos una enorme suerte y una enorme alegría y que no es otra que nos acompañe el obispo de la diócesis de Málaga, don José Antonio Satué. Buenas tardes. Hola, es un placer estar con vosotros aquí por primera vez. Bueno, muchísimas gracias. Es la primera vez que un obispo, bueno, pues está aquí en el programa con nosotros. Una manera también de acercarse al mundo de las ondas, al mundo cristiano que está en muchísimos lugares, también a través de la red. También los que nos escuchen ahora puede ser también en los coches, y que a hoy, pues miércoles de ceniza, comienza ese camino especial, un camino especial que también comenzó en septiembre con el inicio de su episcopado. Y bueno, ¿cómo ha sido ese primer contacto estos meses con la diócesis de Málaga, con nuestra ciudad? Y también, bueno, por lo que es el contexto del programa con las hermandades y cofradías. Bien, pues han sido unos 5 meses, ¿no?, desde aquel 13 de septiembre muy, muy intensos, en los que he podido conocer una gran cantidad de realidades eclesiales, ¿no?, parroquias, grupos, hermandades, etcétera, ¿no? Y en ese sentido, pues la verdad es que sigo todavía en ese proceso de conocimiento, en el que me he sentido muy acogido, bien acogido, y por otra parte pues con muchas demandas por parte de las personas pues para que estés cerca, para que animes, para que ayudes. Y bueno, yo intento hacerlo en la seguridad de que cuando voy visitando parroquias, voy visitando hermandades, también yo recibo mucho de cómo se vive y se transmite la fe en cada uno de los lugares, en cada una de las realidades eclesiales. Y en este comienzo de año, de explosión pascual, ¿no?, pues hemos tenido que cambiar 2 cuadros de la sacristía, como yo digo. En este caso, nuevo obispo, nuevo papa, con el Papa León, y que también ha supuesto, bueno, pues una nueva orientación, apertura, en este caso también al espíritu. Y bueno, ¿cómo es ese inicio de episcopado con inicio de pontificado, y que también está dentro, digamos, de ese equipo, ¿no?, con el Papa León para la labor, en este caso, de los obispos, ¿no? Sí, yo la verdad es que cada vez que voy a una iglesia y me encuentro en la fotografía allí todavía me sorprendo, ¿no? Porque, bueno, pues soy consciente de que la misión que he recibido es muy grande, pero también soy consciente de que yo, a pesar de mi volumen, soy muy pequeño, ¿no?, y con muchas limitaciones. Y bueno, pues no cabe duda de que cada persona aporta su originalidad, ¿no? Esto se ve claramente cuando examinamos la aportación de los papas, ¿no?, a la vida de la Iglesia, cada uno con su personalidad, cada uno con sus acentos, pero todos aportando
matices, aportando riqueza para poder vivir el misterio de Jesucristo, el misterio de la Iglesia, con mayor profundidad. Y en ese sentido, pues con los obispos pasa lo mismo, ¿no? No tendría ningún sentido que el que viene quisiera imitar las cosas que hace el anterior, aunque nos sentimos en una gran comunión, porque tanto unos como otros no tenemos otro oficio más que intentar animar la fe del pueblo de Dios en las celebraciones, en la catequesis y en el anuncio, en la caridad. En su homilía de toma de posesión, pues habló de 3 pilares: la humildad, coherencia y la misión. Y afirmó, bueno, pues que no basta con tener en nuestros labios el nombre de Dios, sino que es necesario abrirle el corazón y permitirnos que nos transforme, ¿no? Que también este miércoles de ceniza, pues es la invitación que la Iglesia nos hace. Ahora que se habla también mucho del auge de la religiosidad, porque parece de que tantas fugas que el ser humano ha ido buscando en otros lugares ha hecho crack y no ha encontrado esa plenitud ansiada del corazón. Sin embargo, se ve pues en fenómenos juveniles que están, bueno, pues llenando las iglesias. Por otro lado, se comenta el disco de Rosalía también, bueno, que ha sido como con una canción textual de un texto del siglo XVI de San Juan de la Cruz. Vemos como esos atisbos de esa sed que nos define dentro de la espiritualidad. Pero todo eso puede causarse en un fenómeno sociológico, en un, digamos, incluso cultural, si no hay un verdadero encuentro con el Señor, ¿no? En este mundo donde todavía hay tanta sed y estas pruebas, bueno, vienen a dar y a corroborar ello, cómo la Iglesia, siendo, como decía el teólogo Baltasar, que es el corazón del mundo y que da esa sed de sentido, puede ahora a esa sociedad secularizada plantearle el mensaje de Cristo mirándole a los ojos. Yo creo que la experiencia religiosa es una experiencia compleja, como es lógico. Y la tentación en muchas ocasiones es quedarnos solamente con una parte de esa experiencia. Para algunos que tienden más a la reflexión, la fe se queda en la cabeza, ¿no? Para otros que son más emotivos, la fe se queda solamente en el corazón. Para otros que pueden ser como mucho más activos, la fe se queda en las manos. Lo importante es que la fe pase por la cabeza, que haya una formación, y en ese sentido la diócesis de Málaga no cabe duda de que está ofreciendo formación de calidad a los diocesanos y diocesanas. Por otra parte está la experiencia espiritual de encuentro con Él, insoslayable. Sin ese encuentro con Él, todo lo demás se transforma, bueno, pues en algo que parece cristiano, pero no es cristiano, ¿no? Estos días, en los ejercicios espirituales que he dirigido a los cofrades, les animaba a que en el corazón de las cofradías, hermandades, en el corazón de las parroquias, en el corazón de cada cristiano, se vea el fuego de Cristo, ¿no? Porque si no está el fuego de Cristo, la catequesis puede convertirse en propaganda. Incluso las cofradías y sus procesiones pueden convertirse en un desfile pomposo. Incluso nuestras celebraciones se quedan en un rito sin alma, y la acción caritativa pues en una manera de quedar bien sin ningún tipo de amor. Bueno, pues eso, yo creo que los cristianos tenemos que hacer el esfuerzo de vivir la fe con la cabeza, con el corazón, el encuentro con el Señor, la reflexión, y con las manos, con el compromiso, especialmente con los más necesitados. A tenor, bueno, del comentario, Nietzsche decía, ¿no?, en uno de sus textos, de que creería en Dios si a los cristianos lo viera con cara de salvados, ¿no? Porque vive un contexto donde los cristianos están un poco más, los de su entorno, más amargados que otra cosa, ¿no? Igual es que no conoce a los cristianos y cristianas andaluces, donde la alegría yo creo que se percibe con más facilidad que en el lugar en donde otro lugar, sí. le tocó, ¿no? Pero sin embargo yo creo que esto nos puede llevar a reflexión de cómo cuando vivimos en una religiosidad legalista, en una religiosidad de cumplimiento,
en una religiosidad donde se mira más pues la pomposidad, que la calidad del rito va en función del gusto del sujeto que lo entiende más allá de Cristo. Esto puede también entrar dentro del mundo de las cofradías, donde si bien la belleza es un cauce muy positivo para llegar a Dios, y lo han dicho personas tan importantes y santos como San Agustín, San Buenaventura. Sin embargo, tanto dentro de las cofradías como en el seno de la Iglesia, cuando hay esa, digamos, entre comillas, obsesión por lo material, puede derivar la belleza en un becerro de oro, donde nos quedemos solamente ahí, donde al final propiciemos más la entre comillas solemnidad que el propio Señor, ¿no? O en los debates cofrades, si túnica lisa, si túnica bordada, en debates eclesiales, si la custodia lleva rayos o no lleva. Y entramos en ese dinamismo. Puede ser que Nietzsche puede llevar razón en lo de, bueno, esta gente, ¿en qué debate están que no tienen cara de resucitado, de salvado en ese encuentro, ¿no? Todos los pensadores, todos los filósofos que teóricamente llamamos de la sospecha, tienen algo de razón, ¿no? Y señalan como tentaciones que podemos tener a lo largo de nuestra vivencia como cristianos. Y precisamente si leemos el Evangelio nos daremos cuenta de que Jesús hace una crítica muy fuerte a la religión de su tiempo. Es decir, Jesús daba por hecho que la gente rezaba. Jesús daba por hecho que la gente tenía una limosna, hacía limosna a los demás. Jesús daba por hecho que la vida religiosa era importante, ¿no?, en aquel momento para la vida de aquella sociedad. Pero quería una purificación, ¿no? Quería que las cosas tuvieran sentido, que no ridiculizáramos el ayuno con lo que a veces hemos hecho una práctica irrisoria de no comer carne, pero comernos una mariscada que no tiene ningún sentido, ¿no? O que vivamos la limosna como una forma de exhibición. Entonces, yo creo que todos tenemos que estar un poco atentos para que nuestra religiosidad sea lo más evangélica posible, ¿no? Por eso en la carta que dirijo a los creyentes de Málaga, de la diócesis de Málaga y de Melilla, por supuesto, lo que intento decir es que la conversión no se trata de hacer una segunda oportunidad para los buenos deseos de inicio de año que seguramente se quedaron por el camino, sino que se trata de convertirnos a Jesucristo, ¿no?, a través de esas tres prácticas que son tan conocidas, pero cuando las vivimos con profundidad, tan útiles para convertirnos a Él. Las cofradías pues son un medio muy, muy importante en Málaga, en Vélez Málaga, para abrir las puertas de la iglesia quizá a personas que de otra manera no entrarían, ¿no? Las cofradías han hecho a lo largo de estos años de que se superen estratos sociales, barreras ideológicas y que, bueno, debajo de un trono, como se dice, caben todo tipo de personas, incluso personas no creyentes, pero por una cuestión sociológica o cultural, pues se acercan a los tronos. Sin embargo, la iglesia pues tiene el deber de tirar esas redes e intentar que se produzca el encuentro que venimos hablando desde el comienzo del programa. Sin embargo, muchas veces los medios, ¿no?, pues quizá con buena voluntad, ¿no?, de implementarse y de intentar que la persona alejada, pero hablo de un trono, puede ser de un niño que está haciendo la comunión o de una persona que tiene que ir por protocolo a una misa, ¿no? Yo el otro día veía un niño, no era aquí, que iba al sacerdote a que le fichara el misaporte, ¿no?, como un pasaporte en donde le fichaba y teniendo un cúmulo de sellos, pues podría hacer la comunión, o en vez de quizás de explicar la belleza de ese encuentro en la Eucaristía, o bueno, si en vez de explicar
la belleza del sacramento de la reconciliación y cómo eso es sanador al corazón, pues dice, mira, si no te confiesas no puedes celebrar la misa o no, y entramos en ciertos elementos coercitivos, también desde las propias cofradías, cuando quizás pues tienes que venir a tal oficio, a esas personas se le viene como un cumplimiento, ¿no? Como una serie de carga pesada en torno a lo que ve a la fe desde fuera. ¿De qué manera podemos, sin entrar en quizás estos medios que se pueden hacer con muy buena fe para que esa persona descubra, pero que al final hay un rechazo después porque no llega, ¿de qué manera podemos llegar entonces a esas personas? Yo creo que evangelio, que es lo que nosotros tratamos de vivir y por otra parte de difundir, es una palabra que significa buena noticia y por tanto tenemos que presentar lo que hacemos, lo que vivimos, nuestras celebraciones como una buena noticia y desde luego no como una carga pesada que la tenemos que cumplir para hacer otra cosa, ¿no? En ese sentido yo creo que tenemos que descubrir que la vida cristiana es una respuesta al amor de Dios, ¿no? Y cuando uno descubre eso, todo se vive de otra manera, porque las celebraciones, la caridad, el compromiso en una parroquia ya no se vive como algo que yo hago para alcanzar una bendición, para conseguir esto o aquello de la divinidad, sino que se convierte en un modo de agradecer a Dios todos los dones que recibo. Por eso vuelvo otra vez a la experiencia de los ejercicios espirituales de la semana pasada. Una de mis insistencias continuas es animar a los creyentes, por supuesto también a los cofrades, a los miembros de las hermandades, a agradecer, a vivir en actitud de gratitud. Porque cuando vivimos en actitud de gratitud, los compromisos, con los que tenemos que ser medianamente serios, porque ciertamente no somos adolescentes sino adultos, pues se convierten en una fuente de crecimiento, no en una obligación pesada, ¿no? Yo creo que tenemos que tomar más conciencia de lo que recibimos para poder dar con más alegría y sin ese peso de sentirnos obligados, sino sentirnos motivados desde dentro. Y bueno, en esa motivación y en ese ahondar, yo digo de que la gran misión de la Iglesia en el siglo XXI, no sé si coincide con quizá otros siglos, pero es que debemos de creernos de verdad el Dios en el que decimos creer, ¿no? Parece, ahora que vamos a entrar en un tiempo de misericordia, nos cuesta muchísimo, ¿no? De que el Señor lo perdone todo cuando nos acercamos, que el Señor esté dispuesto a una entrega sacrificial total. Nos cuesta mucho entender ese evangelio de amad a vuestros enemigos y se os verterá una medida rebosante a vosotros. Nos cuesta mucho la lógica del evangelio. Y quizá muchas veces dentro de la propia iglesia, dentro de las propias cofradías, esto no llega a vivirse en esa fraternidad, quizá porque todavía nos viene grande este Dios y todavía metemos lógicas humanas de por medio que hace que impida el trasvase total de su palabra. Yo tengo ahora 58 años, debo de llevar en esta aventura de creer en Dios pues desde que soy consciente, ¿no? Soy consciente y recuerdo bien cómo rezaba cuando era niño, o sea que llevo más de 50 años en esta aventura de creer y ese Dios en el que creo no deja de sorprenderme, ¿no? Y no deja tampoco de mostrarme caras que, bueno, pues no había visto antes. Y en ese sentido yo creo que poco a poco tenemos que hacer esa purificación de nuestra imagen de Dios y una purificación de la imagen de Dios que va aparejada a nuestra propia imagen, ¿no? Uno se va descubriendo cada vez más frágil, cada vez más amado, cada vez con más capacidades y esa aventura es maravillosa. Y yo creo que la aventura de creer en Dios es una aventura que cuando la vivimos con honestidad nos llena la vida. Yo por lo menos me parece que no hay aventura más grande en el mundo que la de creer en Dios. Siendo también una parte que creo que
a lo largo de la historia de la Iglesia, también en la actualidad, se da y puede ser un peligro para esa confianza total, es la ideologización de la fe, ¿no? Cuando pretendemos que Dios pues, bendiga nuestra idea en vez de nosotros amoldarnos a su idea, ¿no? Lo vemos con muchas corrientes, lo vemos cada vez que el presidente de la conferencia episcopal pues abre la boca, ya se le tacha si no es de una cosa es de otra, simplemente por seguir la línea del evangelio. A veces pues la ideologización puede darse pues en forma o ritos pasados, o creer de que mi gusto estético es la esencia de la verdad, o no sé, si el barroco es lo único positivo, pero no los primeros cristianos en las catatumbas, o el Concilio de Trento, pero no Hechos de los Apóstoles, ¿no? Hacemos varios recortes, ¿no? Para intentar que cuadre una religión a mi medida y a mi estilo, ¿no? ¿Cómo ve ese proceso, ¿no? De que todavía parece que cuesta arrancar, y también este comienzo que dio el Papa Francisco de armamento de la sinodalidad? ¿Qué tiene que hacer la Iglesia para purificar? Bueno, un poco eso. El Papa Francisco, al que aludías, decía mucho que la realidad es superior a la idea. Y yo creo que eso es un principio muy importante, no solamente en la vida eclesial, sino en la vida de cada día. A veces nos movemos solamente en el entorno de las ideas, y en el entorno de las ideas tendemos a enfrentarnos mucho, porque queremos tener todos la razón. Cuando nos acercamos a la realidad tiene mucho poder, entre otras cosas porque la realidad está preñada de Dios, y desde la realidad tienen que ir cambiando nuestros modos de actuar, nuestros modos de ver, nuestra sensibilidad. Y en ese sentido yo creo que una de las cosas que la Iglesia puede ofrecer en este mundo con tanto riesgo de ideologización es precisamente ofrecer experiencia de encuentro con Dios, experiencia de encuentro con los pobres, experiencia de comunidad viva. Y cuando uno vive experiencia, no cabe duda de que sigue teniendo una cabeza que piensa y que lógicamente funciona, pero no se queda en esa dictadura de las ideas en la que normalmente nos enfrentamos mucho, sino que nos encontramos desde otros registros que son mucho más humanos y en los que encontramos más comunión, ¿no? Por ejemplo, las redes sociales, en general, yo creo que es un lugar donde la gente o mucha gente se encuentra exclusivamente desde su ideología y a veces desde sus tripas, ¿no? Porque ahí sale lo que una persona jamás diría tomando un café o en una cena, ¿no? Bueno, yo creo que es muy importante volver a la experiencia de Dios, a la experiencia de comunidad, a la experiencia de fraternidad, a la experiencia de caridad. Y hablando de los pilares, ¿no? de los cristianos y también de las cofradías, aludiendo también a la caridad, es la formación, ¿no? Y volvemos a un poco a retomar la parte anterior, porque sí es verdad que siendo la formación algo muy especial y al final es como un manantial que te abre horizontes, y cuando lo descubres dices, qué maravilla, ¿no? que haya podido llegar aquí, ¿no? En el ámbito de la teología, en este caso que nos toca las cofradías, la cristología. Sin embargo, por parte de la diócesis pues se ofrece esa formación y se intenta facilitar, ¿no? Pero sin embargo nos encontramos de nuevo con el choque sociológico de la hermandad y de las cofradías, donde al final lo forman parte personas con muchísimos puntos de vista, con una religiosidad más o menos elevada, y donde siguen viendo, ¿no? El tema de la formación como un curso que tengo que hacer, bien para estar en una junta de gobierno, o bien en el tema de para ser padrino de confirmación, pues me tengo que apuntar a unos cursos. Lo ven todo desde un punto de vista académico forzoso, ¿no? ¿Qué le podríamos decir a estas personas para que cambien un poco la mirada y también sepan la realidad que quiere hacer la diócesis de Málaga, ¿no? Porque ni mucho menos va ni de imponer ni de hacernos todos teólogos, pero sí de abrirnos esas razones de esperanza un poco, ¿no?
Yo creo que lo primero es comprender el sentido, ¿no?, de esos criterios que, bajo mi punto de vista, además están muy bien puestos en la diócesis de Málaga. Y es que las cofradías y hermandades han de estar abiertas a cualquier persona que pueda participar. O sea, ese es un principio claro. Y de hecho sabemos con claridad, porque la gente no se esconde y no tienen por qué hacerlo, que hay personas que participan y que se declaran agnósticas o ateas, y no pasa nada. Pero junto con esa apertura tenemos que garantizar que las cofradías y hermandades no pierdan su esencia. Y en ese sentido, la diócesis, desde hace ya mucho tiempo, pide que aquellos que tienen responsabilidades ciertamente tengan una identidad cristiana suficiente, ¿no? Y dentro de esa identidad cristiana, pues nos encontramos con la celebración, nos encontramos con el testimonio de una vida más o menos coherente, en la medida que todos somos coherentes y a la vez pecadores, y por otra parte con una mínima formación. O sea, primero es entender eso, que tenemos tanta obligación de tener las puertas abiertas como de conservar la esencia de lo que son las cofradías y hermandades, ¿no? Y por otra parte, haciendo un poco, pensando en lo que estábamos diciendo de la ideologización y de las ideas, yo creo que tendrían que preguntar cómo les ha ido a personas que no han ido por obligación, sino que han ido fiándose de algo que les podía ayudar. Y bueno, no hace poco en el CSET, en el Centro de Teología de nuestra diócesis, me encontraba con personas que fueron porque se sintieron, entre comillas, obligadas y después terminaron la teología. Es decir, que bendita obligación que nos puede ayudar, por un lado, a profundizar en nuestra fe, a hacer un mejor servicio a la cofradía y, por otra parte, a un enriquecimiento en la vida cristiana y, por otra parte, en lo que se nota, en lo que se transmite a los demás, un enriquecimiento muy fuerte, ¿no? Yo en ese sentido pediría las dos cosas, ¿no? Por un lado, que entiendan el sentido, y por otro lado, que se dejen llevar por la experiencia de otras personas que han resultado como muy, muy enriquecidas precisamente por cuidar su formación, por dedicar, por invertir algunas horas de su día a día a formarse como creyentes. En Vélez Málaga, pues se está ahora celebrando los 800 años del tránsito de San Francisco. Se ha aprobado también desde Roma el templo jubilar del convento de San Francisco. Venimos de un Papa Francisco también, que antes ha salido a colación, bebiendo un poco de ese carisma de pobreza del corazón, ¿no?, para el encuentro con Dios y con los hermanos. Es la única orden religiosa de hombres que queda en Vélez Málaga. Se hay de Carmelita, Madre Patrocinio y de Clarisa. ¿Qué tiene ahora que decir San Francisco, ¿no?, en la sociedad de hoy, ya que aquí lo tenemos tan cerca? Y en colación también lo que ha podido suponer el pontificado del Papa Francisco para intentar actualizar el mensaje del Santo de Asís a nuestro tiempo. Bueno, esto está preguntada para 2 o 3 horas de respuesta, ¿no? Pero voy a intentar ir por partes e intentar responder lo más sintéticamente posible. ¿Qué aporta, bajo mi punto de vista, San Francisco? Bueno, tú has dicho una cosa que a mí me parece muy importante y que yo repito a menudo, ¿no?, desde el primer día que empecé aquí en la diócesis de Málaga, y es la sencillez, la humildad. O sea, un cristiano que va siempre mirando a los demás por encima del hombro no podrá transmitir la fe. No podrá vivir la fe. O sea, sin humildad no hay encuentro verdadero con los demás, no hay encuentro verdadero con Dios. O sea, nuestra condición es que ciertamente tenemos muchos valores, pero también tenemos muchas limitaciones, y por tanto nuestra aproximación a los demás tiene que ser una aproximación humilde, ¿no? No humillada, que eso sería quizá pues como muy enfermizo, pero sí humilde, ¿no?, reconociendo, como decía Santa Teresa, que la humildad es la verdad. Por otra parte, yo creo que esa llamada que sintió el poverello de Asís a cuidar de la Iglesia, a reformar la Iglesia, me parece que es algo que tenemos que tenerlo todos en cuenta, ¿no? Nuestra Iglesia es nuestra y nuestra parroquia es nuestra.
no es de los curas, no es de los frailes, no es del obispo, es nuestra. Esa llamada que recibió el Poverello es una llamada que tendría que resonar en nuestro corazón. Nuestra Iglesia, como nuestra sociedad, está a veces poblada por personas que de alguna forma viven con una especie de adolescencia, ¿no? ¿Qué es un adolescente? Le pregunté a uno de ellos y él me respondió, pues es una persona que tiene todos los derechos de adulto y todas las obligaciones de niño pequeño. Bueno, pues a veces es así. O sea, nos sentimos como cristianos de segunda. Tenemos que ser miembros más activos de la Iglesia. Y por otra parte, la actitud de San Francisco de Asís con respecto a los pobres, pues me parece que sigue siendo una muestra clara de por dónde tiene que recorrer la Iglesia su camino. Y en ese sentido, pues yo creo que el pontificado del Papa Francisco ha discurrido por esos ejes, ¿no? Y allí pues sí quisiera destacar algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, el respeto a la realidad. Yo creo que el Papa Francisco en algunos lugares ha sido tan rechazado porque llamaba las cosas por su nombre, que es algo que nos cuesta mucho. Cuando no nos gusta la realidad empezamos a inventar palabras raras, eufemismos, circunloquios. El Papa Francisco les decía a las religiosas, no os volváis solteronas. Bueno, pues había gente que le molestaba ese tipo de palabras, pero él normalmente tenía el coraje de llamar a las cosas por su nombre. Después, yo creo que otra de las características más importantes de Francisco ha sido su cercanía. Su cercanía, por supuesto, a sus colaboradores, y en ese sentido podría contar tantos detalles de cariño del Papa Francisco, que dices, ¿cómo este hombre que tiene tantas ocupaciones, tantas preocupaciones, tiene tiempo para llamar por teléfono a este, para escribir una nota a este? Bueno, pues ese tipo de cosas. La cercanía a sus colaboradores, pero también a gente que está lejos. Cuando murió el Papa Francisco, una chica que coincidí con ella en la escuela, pues hace más de 50 años, me consiguió mi teléfono para darme el pésame y dice, bueno, tú ya sabes cómo soy, bueno, ella se define como travesti y decía, yo ya sabes que no voy a la iglesia, pero con este Papa me he sentido valorada y querida. Bueno, pues me parece que en ese sentido el Papa Francisco ha aportado un aire fresco muy, muy fuerte. Y después yo creo que el Papa Francisco nos ha ayudado a comprender la importancia de los gestos, ¿no? Va a Lampedusa porque es un lugar donde está muriendo mucha gente en el mar, pero a la vez se trae al Vaticano a 2 o 3 personas. Bueno, pues el Papa Francisco en ese sentido yo creo que era como muy profético, no solamente porque decía cosas que incomodaban, sino porque después tenía gestos que de alguna manera demostraban que lo que decía no solamente no lo cumplía, sino que era posible. Bueno, y no me enrollo más porque podría decir muchas más cosas, pero ciertamente estoy convencido de que ha sido una bendición el Papa Francisco, no solamente para la Iglesia, sino sobre todo para el mundo, ¿no? Y mucha gente que no vive en nuestro ámbito de fe, a mí me decían, esperemos que el próximo Papa tenga la incidencia social que ha tenido el Papa Francisco, porque este mundo nuestro tan revuelto necesita que alguien diga una palabra con un poco de autoridad. Y gracias a Dios, yo creo que el Papa León, con su estilo, está siguiendo ese camino. Sí, además, bueno, sobre la anécdota que has comentado de la persona alejada, muchas veces, desde otro ámbito, yo que tuve la suerte de estar en la JMJ de Lisboa y ese grito de todos, todos, todos dentro de la iglesia, enseguida, en las redes sociales, columnas de prensa, todos, pero, y ya empezaba a añadir el pero, ¿no? Y el argumentario de que todo sí, pero no vale todo. Y muchas veces eso se puede usar porque hay verdadero miedo al encuentro real con la persona, con sus circunstancias. Es decir, es como si Jesús le hubiera puesto condiciones a la hemorroísa antes de tocar el manto, o no. Hay como una especie de
neofariseísmo que se puede volver aquí, y siempre que parte de esto nunca esa de donde viene es la zona más perfecta, ¿no? Pero bueno, siempre hay como esa coletilla para impedir un poco el acercamiento total a la persona, ¿no? También eso se puede ir viviendo. Yo creo que la reflexión que haces y la alusión a los fariseos es muy pertinente, ¿no? El problema de los fariseos no es que cumplieran la ley, eso era bueno en ellos. El asunto es que se creían perfectos y despreciaban a los demás. Por eso Jesús los criticaba. Y en una sociedad donde, o en una iglesia, donde algunos se sienten perfectos y critican a los demás, eso es una situación que no es para nada deseable, ¿no? Porque yo procuro acoger los medios que Dios me da para crecer en santidad, pero cuanto más los acojo y cuanto más vivo mi vida de fe, más me doy cuenta de mis limitaciones y de mis pecados, y por tanto no veo que otros sean más o menos pecadores que yo. La liturgia en eso es muy sabia, ¿no? Cuando se le pide a Dios que acoja a los difuntos cuya fe solo tú conociste. ¿Quién soy yo para juzgar al que tengo delante? Y el Papa Francisco en ese sentido utilizó aquella expresión que cada uno viene a la iglesia, bueno, no sé si es exactamente así, pero el sentido es con su mochila experiencial, con su mochila de alegría, con su mochila de contradicción, con su mochila de tristeza. Y tal como viene, cada uno, Dios lo acoge tal como es. Y nosotros, como miembros de su iglesia, pues ciertamente tenemos que tener esa actitud de apertura a todos, sí, sí. A mí me gusta repetir de vez en cuando ese todos, que por otra parte no es nuevo de Francisco. O sea, santos como Escrivá de Balaguer decía esa misma expresión, y yo creo que ciertamente responde a la verdad del Evangelio. Cuando Jesús decía yo he venido por los enfermos y no por los sanos, ¿qué nos quería decir? Era una ironía como una casa. Es decir, mientras no te sientas que tú también necesitas de la gracia de Dios, no vas a entrar nunca en este ámbito de salvación. Y bueno, pues yo creo que en ese sentido, poco a poco vamos entendiendo mejor el Evangelio. Pero nos cuesta, a veces nos cuesta. Y nos cuesta mucho, bueno, esa lógica por parte de los rasgos humanos, y ahora que comienza este tiempo de Cuaresma, de miércoles de ceniza, bueno, pues me gustaría que dijera unos tips, ¿no? Unos consejos, tanto para el pueblo cristiano que nos pueda estar escuchando, el pueblo de Dios, como la propia sociedad frenética que quizá ahora nos esté escuchando si se reproduce el programa a las 6 de la mañana o a las 7 y va camino del trabajo, o va corriendo a recoger al niño, o lo tiene puesto en Facebook, o ¿no? Esa sociedad frenética que necesita parar y preguntarse, y al mismo tiempo pues las propias cofradías donde con muy buena voluntad pues nos afanamos en muchísimas cosas, y también hay que sacar esos espacios para poner esa misericordia en el centro. Bueno, pues a todas esas personas que nos puedan estar escuchando, ¿qué le dirías para vivir estos 40 días? Que los 3 ejercicios que normalmente la Iglesia recomienda para este tiempo de Cuaresma los podemos vivir como una obligación pesada o como un tiempo para renovarnos personalmente y espiritualmente. Y en ese sentido, pues animo, como bien decías, a los que tienen fe, pero también a los que no tienen fe, a beber de esa riqueza, de esa sabiduría ancestral que ha estado en todos los pueblos, donde estos 3 rasgos de la Cuaresma han cobrado mucha importancia, ¿no? Empezando por el ayuno. El ayuno como un vaciarse para que pueda crecer algo nuevo, un silenciarse para que puedan habitar las palabras de los demás y la palabra de Dios en nuestro corazón, un renunciar no a aquello que nos hace personas, sino precisamente a todo aquello que nos está alejando de nuestra propia felicidad, de nuestro propio encuentro con Dios, ¿no? A vivir la oración como un espacio de encuentro con nosotros mismos, de saber qué hacemos, cómo
¿Qué consecuencia tienen las cosas que hacemos, que no hacemos, que decimos? O sea, como un espacio de ser más conscientes de la realidad que vivimos y, por supuesto, de abrirnos al misterio de Dios. Y finalmente, la limosna, que no se trata de que sea un acto de exhibicionismo, sino una manera de replantearme cómo tiene que ser mi relación con los demás. En el fondo, el ayuno, la oración y la limosna nos está diciendo: replantéate la relación contigo, ayuno, replantéate la relación con Dios, oración, y replantéate la oración, la relación con los demás, limosna. Y si nos hacemos un pequeñito plan de Cuaresma en el que señalamos 2 o 3 cosas, no muchas más, porque si no, no solemos cumplir, pues yo creo que eso nos puede ayudar mucho a esa renovación que todos deseamos de nuestra vida como personas y también de nuestra experiencia espiritual. Bueno, pues con estas palabras nos quedamos, y con estos tips y estos consejos, y también, bueno, con toda la conversación que da para hacer muchas anotaciones tanto para el mundo interno de las cofradías como el pueblo de Dios en general. Agradecemos mucho su presencia y este ratito con nosotros, y bueno, le deseamos lo mejor en todo su episcopado, y seguro que tenemos ocasión de volver a tener por aquí. Muchísimas gracias. Nada, ha sido un placer, y buena Cuaresma y feliz Semana Santa a todos. Y nosotros, bueno, con estas palabras nos quedamos, y con estas anotaciones pues seguimos profundizando en este camino que hoy comienza cuaresmal, que nos encamina a la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y su resurrección para dar vida en abundancia a todos. Buenas tardes y muchas gracias. ¿Quién devolverá a los muertos la vida? ¿Quién proclamará mi verdad? ¿Quién abrazará mi madero con la libertad del que quiere salvar? Voy a pasar otra vez por la orilla y al lado del mar soñaré testigos de mi caridad. Yo te enviaré un giro para ser un latido del Dios siempre vivo. En mi nombre abrirás los caminos, anunciando mi salvación. Llénate de fe, confía, sígueme, voy a hacer maravillas contigo. Amor del Padre por sus hijos, servidor de mi rey.